Buenas noches, mi nombre es Daniel López Gómez, soy estudiante de la carrera de Teología y voy a enseñar una presentación para la materia de Pensamiento Teológico Católico, donde se llama Presentando la Verdad, en el cual abordaremos algunas doctrinas católicas que ellos han seguido hasta la fecha de hoy, las cuales se desligan totalmente de lo que la Biblia realmente enseña. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Bueno, como ya me presenté, soy Daniel López Gómez. El tema, pues, es acerca de las doctrinas católicas. Vamos a abordar estos tres temas, que sería el ritual católico, sería el infierno y el purgatorio. Vamos a comenzar con lo que es el ritual católico. Como bien sabemos, en la iglesia se le rinde culto a las imágenes de santos, a la Virgen María, a Cristo. Y en la iglesia los toman como veneración, se debe de venerar a estas imágenes y pues claramente sabemos que no debe de hacer esto, ¿no? También la vestimenta que fomentan los sacerdotes, el papa y todo eso, ellos son de gran lujo. De igual forma la iglesia como está compuesta por dentro, tiene demasiado lujo, demasiado, ya sea por oro, ya sea por la estructura y todo, y pues es un tipo de podemos llamarlo, sí hay que adorar a Dios, pero no es la forma correcta de poder establecer este tanto lujo en una iglesia, ¿no? Vamos a hablar de algunos objetos como es el escapulario, que lo usan como objeto de devoción para protección contra malos espíritus y enfermedades. Y está un poco extraño esto, pero pues igual en la iglesia católica lo llevan. Y las reliquias que yo había escuchado de la palabra, pero sinceramente nunca había visto cuál era la raíz. O sea, la raíz en la iglesia católica son objetos o partes de santos que estuvieron en vida, los cuales tienen poderes sobrenaturales, ¿no? Eh, como les digo, es un poquito raro esto, pero pues vamos a hablar de bueno, la objeción para lo de las imágenes podemos ver en Éxodo 24:6 que la prohibición de hacerse imágenes por el mandamiento de Dios está prohibido. Y muchas veces como seres humanos queremos justificar nuestras acciones y hay una defensa muy popular en que es que no se venera, simplemente lo tenemos ahí como representación. Pero pues claramente lo que dicen en Éxodo, lo voy a leer, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como dice, no deben de hacerse ninguna imagen ni ninguna adoración y no hay justificación para esto. No podemos justificar como seres humanos que esto se pueda hacer solamente porque no es una forma de venerar, sino solamente para tener la imagen ahí. Además de que la Iglesia Católica eliminó claramente el segundo mandamiento de sus mandamientos que ellos presentan y por algo es que ellos tienen imágenes, porque al haber hecho este cambio, es legítimo, entre comillas, poder tener imágenes dentro de la iglesia. También, como dice en el libro de Ellen G. White, Mensajes Selectos, tomo 3, página 377, dice, un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él, en lugar de amar y confiar en su Dios Hacedor. Cualquier cosa que los hombres deseen y en la cual confíen, porque consideran que tienen poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios y para ellos un ídolo. Cualquier cosa que divida los afectos o quite el alma el amor supremo hacia Dios o se interponga para impedir una ilimitada confianza y una total dependencia de Dios, asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del alma. Entonces, un ídolo es cualquier cosa que uno ponga en primer lugar a Dios y también un ídolo se considera una imagen de lo que hay en la iglesia, porque si lo vemos en los diferentes países, en México se da mucho la alabanza a la Virgen María y hay muchas imágenes, de hecho hay días también que se le dedica a la Virgen María. Hay más días que se le dedica a la Virgen María que realmente lo que se le dedica a Jesucristo o a Dios. La vestimenta y el lujo.
En Marcos 10, 17, 22, habla sobre el versículo del joven rico, ¿no? Y que dice de esta forma: Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, porque entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Lo mismo pasa en la Iglesia Católica. Eh, Hay mucho lujo, muchos bienes, mucho dinero, y yo sé que en cierta forma la obra misionera y el dinero y la construcción de iglesias y escuelas por la Iglesia Católica se ha hecho, pero uno como sacerdote, como papa, no debería lucir tanto todo esto, porque es como lo contrario a lo que hizo Jesucristo. Jesucristo era humilde en su vida y en su ministerio, y él lo demostró a través de todo su ministerio, ¿no? De hecho, cuando él entró en Jerusalén, él no entró como un rey con grandes lujos, él entró en un burro, alabado por todas las personas, y fue de una forma sencilla y humilde. Debemos de ser ese aspecto que Cristo hizo en este mundo, ser humildes, llegar a la gente. Posiblemente tengamos el lujos y dinero en nuestras vidas, pero que sea para compartirlo a las demás personas como Cristo compartía el Evangelio y ese amor por nosotros. El otro punto es el infierno, que la tesis católica del infierno dice: existe el infierno, o sea, un estado en el que las almas que salieron de este mundo en pecado mortal personal, inmediatamente después de la muerte son atormentados con penas eternas. Javier de Abarsuza, Teología del Dogma Católico, página 1456. Bueno, para el infierno hay un poquito más de debate, porque la palabra infierno sí está en la Biblia, ¿no? Pero bueno, otra cita que usan es la de Lucas 16, 19 al 30, que pues esta cita la usan como sustento de la existencia del infierno, donde es un lugar donde el rico y Lázaro, pues como sabemos, ambos mueren. Lázaro está en el seno de Abraham, que lo comparan al cielo, y el rico está en el infierno, donde está sufriendo penas y dolor, ¿no? Y ahí es donde hay un tema de la comunicación con los muertos, de que realmente el infierno sí es un lugar literal, y muchas veces toman esta historia o esta parábola como algo literal, y en este versículo bíblico basan una doctrina, y no debería de ser, porque sí hay mención de la palabra infierno, pero no es necesariamente es para una doctrina de un lugar literal. La objeción que estoy poniendo es en Eclesiastés 9:5, que dicen: habla acerca de los muertos, ¿no? Entonces, porque los muertos viven, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, cuando una persona muere, no va ni al cielo ni al infierno, ellos vuelven al, al Sheol, como le llaman, o a la tumba. Entonces, ellos no saben nada, la conciencia dejó de existir, no toman participación en nada de lo que hay en este mundo, pero no están en un lugar de tormento o sufrimiento, ni están en el cielo. Ellos están esperando a ser resucitados por Jesucristo cuando Él venga, ya sea para juicio, bien o para mal, ¿no? Según sus actos. Además, el ser humano no tiene alma, sino que es un alma, es un ser, una persona, y lo podemos ver en Génesis 2:7, que dice de esta forma: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como decimos, cuando nosotros nacemos, somos creados y recibimos ese aliento de vida de Dios, y cuando morimos es de forma eh, es en reversa. Entonces nosotros volvemos a donde somos, al polvo, y el aliento de vida vuelve a Dios. El siguiente punto va a ser el purgatorio. El purgatorio es un poquito parecido a lo que es el infierno, pero es un lugar entre el cielo y el infierno donde van las personas no fueron perfectas, pero tampoco fueron malas en el mundo, a purgar por sus pecados. La doctrina del purgatorio fue promulgada y proclamada artículo de fe en 1439 en el Concilio de Florencia, y también está basado en la Divina Comedia de Dante, que es una famosa obra que muchas personas conocemos, ¿no? También se menciona que el purgatorio no es un espacio físico, y se define como un estado de alma transitoria de purificación y expiación, en el que después de la muerte las personas que han fallecido
en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados. Tal vez expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión betáfica de Dios. Esto aplica, según la Iglesia Católica, a los niños no bautizados que mueren, a los muertos que no fueron perfectos ni malos, como ya he mencionado, y solamente los sacerdotes tienen y pueden perdonar los pecados de esas personas. Pero en objeciones, bíblicamente no hay sustento para esta doctrina. No hay ni siquiera mención en la Biblia respecto de la palabra purgatorio, y tomó más de 12 siglos que fuera incluida en la teología. Y eso es lo que no lo hace bíblico. Forzaron una doctrina muchas veces para generar miedo a las personas, para que la iglesia tuviera ese poder. Y también se basa en la compra de las indulgencias, ¿no? Donde las personas tenían ese miedo de perder la salvación y se hacía una forma de obtener dinero para la iglesia de una manera, en pocas palabras, corrupta, ¿no? Además de que el purgatorio, que es un lugar donde la gente expía y sufre por los pecados y tiene que expiarse por eso, pues queda refutado con Romanos 8:1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces Jesucristo mismo nos está dando esta esperanza, estas palabras de amor, de que si bien en esta tierra vamos a sufrir, pero no hay un lugar de sufrimiento después de la muerte. A menos de que uno haya hecho el mal en el día del juicio, pues obviamente va a recibir el juicio del fuego eterno, pero no hay un lugar que exista, como lo dicen en el limbo, el purgatorio, donde una persona va a expiar sus pecados y sufre aparte por todo eso. Esto sería toda mi presentación y pues buenas noches, profesor, y Dios lo bendiga.